Vamos a dar lectura a las actas. El acta de la sesión 37 especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de la sesión 39 y 44 especial se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados y diputadas. La cuenta daremos la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Dos oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante los cuales hace presente la urgencia que califica de simple para el despacho de los siguientes proyectos de ley. El primero, el que contenido en el boletín 14.594-06, que modifica distintos cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y organizaciones funcionales. Y el segundo, contenido en el boletín 15.523-06, que modifica los cuerpos legales que indican materia de transparencia y probidad municipal. Luego, un oficio del subsecretario de Justicia, mediante el cual responde una solicitud de esta comisión en orden a informar por parte del Director Nacional de Gendarmería sobre los planes del gobierno en materia de política carcelaria y si se tiene contemplado cerrar algunos establecimientos penitenciarios. En tercer término, un oficio del Director del Servicio Nacional de Migraciones, por el cual informa sobre las revocaciones judiciales de expulsiones entre los años 2018 y 2022, junto con los comentarios de dicho organismo a las indicaciones al boletín 15.409-06, que ya se despachó, expuestas en su oportunidad en una sesión de esta comisión. En cuarto lugar, un oficio del Director General del Consejo para la Transparencia, mediante el cual responde a un requerimiento de esta comisión en orden a remitir todos los antecedentes que obran en poder de ese organismo relacionados con un hecho denunciado por don Óscar Rojas Contreras, vocero del Movimiento Social Aguerrino. En quinto lugar, un correo electrónico del jefe de gabinete del Contralor General de la República, mediante el cual informa que por razones de agenda impostergables, el Contralor General no podrá asistir a la sesión de hoy día para la cual había sido invitado. Sin perjuicio de lo anterior, expresa la voluntad de asistir para el día martes 14 de marzo, si los integrantes de la comisión lo tienen a bien. Finalmente, un oficio del alcalde de Coquimbo en respuesta a una solicitud de esta comisión, mediante la cual se le solicitaba informar sobre el presupuesto anual con que cuenta la Dirección de Desarrollo Comunitario de esa municipalidad, como asimismo los proyectos que actualmente ejecuta y los objetivos que persigue y su grado de cumplimiento. Esa es toda la cuenta, presidente. Vamos a pasar la orden del día. ¿No tenemos varios? ¿Sí? Tiempo al final. Al final. Ya. Ya, entonces el punto varios los vamos a dejar para el final. En la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar las siguientes materias. En el punto 1, continuar la discusión general de los siguientes proyectos de ley de origen en moción en primer trámite constitucional y reglamentario, con urgencia calificada de simple. En la letra A, modifica distintos cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y organizaciones funcionales, el boletín número 14.594-06. En el punto B, modifica cuerpos legales que indica en materia de transparencia y probidad municipal, el boletín número 15.523-06. Respecto a estas mociones han sido invitados el Contralor General de la República, el señor Jorge Bermúdez Soto, el presidente de AMUT, el señor Gustavo Alessandri Bascuñán. En el punto 2, continuamos la discusión y votación en particular del proyecto de ley de origen en moción en primer trámite constitucional y reglamentario que modifica distintos cuerpos legales para sancionar el acoso sexual en los sectores de la administración del Estado, que indica e imponer a las municipalidades la obligación de contar con protocolos internos para la prevención y sanción del acoso sexual, el boletín número 14.458-06. Para tratar el primer punto de la tabla, ha confirmado su asistencia de manera presencial el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, el señor Gustavo Alessandri, quien es acompañado por la asesora jurídica de dicha asociación, la señora Graciela Correa. Le damos la bienvenida.
Presidenta, Sí, el el don presidente don Gustavo tuvo Gustavo un inconveniente en un momento que le impidió asistir presencialmente, pero está en forma telemática. está de forma telemática, así que le damos la bienvenida. Muchas gracias por asistir a nuestra comisión a tratar estos proyectos tan importantes para las municipalidades. Así Muy es que buenas le damos tardes. la bienvenida y le cedemos la palabra. Bienvenido, Gustavo. Muy buenas tardes, Presidenta, a todos los honorables, secretarios, asesores que están conectados. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer la invitación de la comisión y todas las personas presentes junto a nuestra asesora legislativa Graciela y también Valentina Núñez. Vamos a hacer una exposición y antes de empezar la exposición quiero pedir las disculpas del caso. Efectivamente había confirmado que iba a estar presencialmente en la comisión, pero razones de último momento y de índole familiar no me permitieron viajar a Valparaíso. Primero quiero manifestar que hoy día, y muy bien saben las personas presentes en la comisión, lamentablemente al día de hoy tenemos un Estado que no es buen pagador, lo que hace que busquemos otras instancias para poder buscar un mejor precio. Tenemos que modernizar el Estado y es un trabajo en donde la Asociación de Municipios de Chile ha intentado que los municipios seamos buenos pagadores. Tenemos un Estado setentero para una generación millennial y eso ha traído desde hace muchos años que cueste las personas que fueron alcaldes, las personas que trabajamos en el día a día con nuestros vecinos. Estoy seguro que los parlamentarios viven lo mismo, se dan cuenta que muchas veces la burocracia impide llegar a tiempo con distintas soluciones en tiempo y forma. Entendemos la necesidad de la Contraloría, pero también tenemos que saber que hoy día, por ejemplo, convenio marco o mercado público, es más caro que el mercado común. Entonces tenemos que buscar una posibilidad que nos permita poder llegar en el precio del mercado y no ser más caro por ser el Estado. Le quiero dar la palabra a Graciela, quien va a exponer por parte de la MUCH, y a Valentina, y después termino yo, agradeciéndole la invitación nuevamente y muchas gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a darle la palabra a Valentina para que nos pueda generar la exposición. Perdón, Graciela y luego Valentina. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Presidenta, diputados y diputadas, muy buenas tardes. Agradecer también la invitación en nombre de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUT, y para esta ocasión, tal como lo ha ya antecedido nuestro presidente, don Gustavo Alessandri, vamos ahora a conocer algunos antecedentes que envuelven en este sentido a la transparencia, la fiscalización y la probidad a nivel municipal. Temas que son fundamentales, estratégicos por lo demás dentro de la gestión pública en general, y de lo cual nuestros investigadores en AMUT, Valentín y Valentina, los Valentines, han hecho un estudio acabado en profundidad en el año pasado sobre transparencia, con antecedentes que brindan una actualización sobre el estado en que se encuentran actualmente los municipios. Son alrededor de 302 municipios los que fueron consultados y dieron a conocer sus impresiones, pero también sus gestiones, las que desarrollan día a día y que son muy pertinentes para esta instancia. Así que, señora Presidenta, diputados, diputadas, me gustaría, por favor, si le pudieran dar la palabra a Valentina para que pudiera dar antecedentes de ese estudio. Por favor. Muchas gracias. Vamos a cederle la palabra a Valentina para que nos pueda dar su exposición. Muchas gracias, Presidenta. Saludo a los diputados y diputadas presentes, asesores y los demás personas asistentes a esta comisión. Como comentaba Graciela, desde la asociación nos hemos propuesto avanzar en todo lo que refiere a la transparencia, la fiscalización y la probidad a nivel municipal, también de las corporaciones municipales, asociaciones, entre otras entidades que recibimos recursos públicos, y en ese sentido, con los datos actuales, lo que hemos elaborado desde el área de estudios, permiso que no me pasa la presentación, así que lo voy a hacer
¿Me avisan por favor si avanzan las PPTs? Ahí sí. Y en ese sentido realizamos un estudio que mide dos informaciones bastante creíbles, concretas y muy respetables a nivel de Estado. El primero de ellos es la fiscalización que realiza el Consejo para la Transparencia, cuyo último informe fue realizado en el año 2021, en el cual se indica que el 37,1% de los sujetos obligados por ley en la transparencia son las municipalidades, siendo ellas 345. Esta fiscalización lo que mide a nivel general es el cumplimiento formal y de los plazos y procedimientos que requiere el acceso a la información. Sin embargo, no mide en sí la calidad de la información que se está entregando a la ciudadanía. En ello hay bastantes niveles de éxito en las respuestas. El 90,7% de la transparencia activa es respondida por parte de las municipalidades, mientras que el 73,33% registra un incumplimiento en el derecho de acceso a la información pública, ya sea en los plazos, en los contenidos, en los mecanismos, entre otras. Y tenemos un 8,9% de los casos, que son 31 municipios que no responden a la solicitud de fiscalización que realiza el Consejo para la Transparencia. Por su parte, también tenemos a Subdere, que realiza 7 indicadores sobre la gestión municipal en materias de probidad y transparencia. Entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, cómo los alcaldes y los equipos directivos se comunican con el personal a través de materias de integridad, probidad, o cómo el municipio evalúa la gestión de riesgos de integridad y probidad, cómo se facilitan las consultas o denuncias a la ciudadanía, entre otros. Voy a pasar más o menos rápido en virtud del tiempo, pero a nivel general, el estudio que nosotros realizamos con los datos de Subdere indican que el 92,3% de los municipios no supera la nota 4 en el cumplimiento de los indicadores que pide la Subsecretaría de Desarrollo Regional respecto a la gestión municipal en materia de transparencia y probidad. Es decir, estamos bastante mal evaluados y solamente tenemos un muy bajo porcentaje de municipios que tienen notas sobre 4, y cuando vamos a la nota 7, la verdad es que 0,6% de los municipios acceden o tienen esta nota. Por lo tanto, los resultados son bastante significativos en torno a la realidad que tenemos. En sí, hay cumplimientos de procedimientos, sin embargo, no hay cumplimiento en la calidad ni en la forma en que las personas acceden o solicitan la información pública a los municipios. En este sentido, desde la asociación hemos establecido distintos desafíos que tiene el mundo municipal para mejorar, evidentemente, la relación que tenga con la ciudadanía, entendiendo que esto no es solamente una información unidireccional, sino que también lo que permite es mejorar la gobernanza, la credibilidad, mejora la relación de los ciudadanos con sus instituciones. Por lo tanto, el primero de ellos, en primer lugar, es estrechar las brechas municipales, ya sean recursos humanos, financieros, entre otras, que afectan la disparidad que existe en el mundo municipal en torno al ecosistema de transparencia y acceso a la información, de modo en que tenemos, por ejemplo, la Municipalidad de Zapallar con nuestro presidente, siendo uno de el primer municipio más transparente de Chile, pero también tenemos un municipio bastante grande que no cumple de buena manera, en el fondo, la fiscalización que realiza el Consejo o tampoco los indicadores de la Subdere. Por lo tanto, estas son materias bastante importantes en las que debemos avanzar. También creemos necesario que se cree un comité de integridad dentro de los municipios con cargos de jefatura que puedan potenciar la integración de la probidad dentro de la gestión municipal, estableciendo metas o planes de trabajo en todas las áreas del municipio, de modo en que este tema no descanse únicamente en la unidad o en el encargado de transparencia y sea un ecosistema dentro de cada una de las instituciones. También creemos necesario que se dé la creación de canales formales y permanentes en que los municipios reciban consultas o denuncias anónimas sobre la falta de integridad pública de los funcionarios o los ciudadanos en torno a el acceso a los servicios que brinda el municipio. Esto tiende a mejorar en el fondo la relación de las instituciones, de las autoridades, y fortalece la confianza ciudadana respecto a la gestión pública. Y
finalmente también creemos que es importante que exista un desarrollo en una mejor metodología que evalúe los riesgos de la integridad pública municipal y que también permita delinear acciones estratégicas para su gestión, de modo en que la transparencia no se entienda como una cuestión procedimental si entrego la información en PDF o en Word de acuerdo a un checklist que entregan las instituciones, ya sea SUDERE o el Consejo para la Transparencia, y si se transforme en un programa de gestión de cada una de las instituciones públicas. Eso respecto al estudio. Muchas gracias, Presidenta. Ahora le doy, viene la presentación de Graciela. Muchas gracias, importantes datos que son los que nos compartes. Así es que damos la palabra a la segunda parte de la presentación. Muchas gracias, Presidenta. Como podrán ver, hay resultados que son concretos, que son fidedignos a esta realidad nueva que estamos viviendo también en materia de transparencia, donde también nos enfrentamos a proyectos de ley que están en tramitación en materia de transparencia, de compras públicas, como hacía mención el alcalde Alessandri. Y por cierto, también tenemos algunas consideraciones respecto a las iniciativas que se presentaron para el conocimiento de esta comisión. Y pertinentemente queremos comenzar, si me ayudas, Valentina, por favor, con la siguiente lámina. Queremos comenzar con el funcionario, con la persona que está detrás del escritorio, que está detrás de un mesón atendiendo personas con personas que se relacionan a través de un lenguaje. Y aquí es donde nosotros queremos comenzar a un poco manifestar nuestro ánimo de poder también mejorar en los proyectos para poder darle una implementación que sea dable a lo que están viviendo los funcionarios y funcionarias municipales. Y es que en la mayoría de los casos, señora Presidenta, diputados y diputadas, no cuentan con un proceso de inducción, no cuentan en la mayoría de los casos con procesos de formación. Programas de capacitación son muy pocos. ¿Y para qué decir los planes de capacitación? Aquí tenemos una deuda muy pendiente con todos ellos, porque al momento de que se producen irregularidades, se producen situaciones que coligen finalmente con ese sentido de la ética, la probidad, la responsabilidad, los conflictos de intereses, se enfrentan también a un miedo, que es yo no sé lo que realmente es un conflicto de interés. Y lo que hemos visto en concreto es que en los casos que ellos enfrentan no saben cómo actuar. Es por ello que en este caso, y para comenzar, los programas de formación y capacitación son fundamentales. Fundamentales en entregar herramientas teóricas, pero también en análisis práctico de los casos. Y hay experiencias muy exitosas en este sentido. Personas que hemos visto que nos han agradecido incluso al momento de darles un curso porque es primera vez que se sintieron considerados dentro de la institución, porque por primera vez le entregó una herramienta que no conocía y que en muchas ocasiones se hacía porque así se hizo siempre, y eso es muy común que eso suceda en las municipalidades. En otro aspecto es también fundamental considerar a la integridad como un eje estratégico dentro de la función municipal. Porque de alguna manera cuando se indica a una municipalidad con un foco de corrupción o se menciona a los funcionarios como corruptos, se está etiquetando. Lo que en derecho penal así se conoce como el etiquetamiento es lo que posteriormente el juez o la jueza que conoce este caso va a poder conocer de una causa con pruebas para poder determinar a través de una resolución si es o no responsable de ese caso. Pero a nivel administrativo lo que ocurre es que aquí estamos viendo también un lineamiento respecto a la integridad. Más allá de la corrupción es la integridad del funcionario, de la funcionaria. Y por tanto, y en ese punto queremos ser muy también considerados con lo que estamos trabajando con SECPRES en materia de la estrategia, de la integridad a nivel del Estado, porque de este momento en que nosotros también estamos trabajando con SECPRES, esa estrategia de fortalecimiento de la integridad pública también se está manifestando desde el Estado, a través del concepto de la integridad. Por tanto, en ese sentido y tomando en cuenta el lenguaje que nos debe unir también en estos puntos, consideramos a nuestro juicio y proponemos poder reemplazar, si a ustedes también les hace sentido y manifiestan así su correspondencia a ello, poder
reemplazar el concepto del Plan Municipal de Prevención de la Corrupción a un plan de fortalecimiento de la integridad municipal, porque de esa manera vamos a despejar cualquier duda respecto a cuál es nuestro objetivo, cuál es la integridad, la probidad y lo que realmente queremos dar énfasis en nuestra legislación a nivel municipal. En tercer punto, y como correspondencia también a los dos anteriores, es el fortalecimiento del capital humano. Porque qué duda cabe que cuando manifestamos a través de una ley cuáles son las disposiciones que deben cumplir los funcionarios, estamos, por cierto, dando cuenta de que aquí debemos también profundizar el apoyo hacia los funcionarios, pero no tan solo a los funcionarios de menores estamentos, sino también y sobre todo, además, las jefaturas intermedias, las que en muchas ocasiones se ven enfrentados a estos casos de primera cara. Esto también nos va a poder permitir avanzar en acciones que incrementen el control interno y entregando también esas herramientas a las cuales les hemos hecho alusión. En un cuarto lugar tenemos las auditorías obligatorias. Todos sabemos aquí, al menos en esta comisión, quienes han sido antes alcaldes y quienes se han vinculado al mundo público, que las auditorías son algo incómodas, las que se realizan en el interior de las instituciones. Y en muchas ocasiones, estas auditorías que se realizan desde la Contraloría no llegan tampoco a determinar el nivel de cumplimiento al interior de un municipio. Y les explico brevemente por qué. Porque una auditoría toma una fotografía en un momento en particular, donde todos ponen presentes sus antecedentes, pero no sabemos más allá si se está ejecutando. Simplemente un checklist, como decía Valentina, si es que se cumple o no con una disposición. ¿Y qué es lo que pasa? Hay muchos antecedentes que también nos dan cuenta en este último tiempo que con la eliminación de la división de municipalidades de la Contraloría también se perdió esa conexión que existía entre la Contraloría y las municipalidades de no conocer la gestión, la dinámica municipal, que es bastante particular. Por tanto, en este punto también queremos hacer presente la pertinencia de poder sumar auditorías obligatorias y en lo posible que sean en el tiempo intermedio en el periodo alcaldicio, no llegar a el primer periodo cuando la autoridad viene a tomar posesión de su cargo y solicita la auditoría, tal como lo indica actualmente la ley orgánica, sino tener ya todo ordenado antes de la entrega de los antecedentes a la nueva autoridad. En un quinto punto, Valentina, si podemos avanzar, bien controversial, pero no por ello vamos a dejar de mencionarlo, es el caso de la responsabilidad de los alcaldes y concejales. Muchos aquí también en esta mesa que han sido alcaldes anteriormente saben que también se encuentra en tramitación un proyecto de ley sobre este punto. Pero en ese sentido queremos ir avanzando también en aclarar finalmente quién es quien dispone de la responsabilidad de los alcaldes, quién determina esa responsabilidad. Porque como ustedes saben, hoy en día en nuestra ley orgánica contamos con disposiciones que hacen alusión al notable abandono de deberes, pero no existe plena certeza respecto de cómo se hace efectiva esa responsabilidad. Cuando, por ejemplo, interviene la Contraloría General de la República y realiza un sumario. Como sabemos, derecho público siempre y por regla general las interpretaciones son más bien a nivel restrictivo y por tanto existen actualmente normas que disponen que la Contraloría debe realizar algunos procedimientos disciplinarios bajo esas causales. Pero hoy en día lo que tenemos es más bien dudas respecto a lo que está pasando. Por tanto, dentro también de las propuestas que nosotros traemos para su conocimiento, diputados y diputadas, Presidenta, por su intermedio, es precisamente poder también ingresar ahí una disposición para que en este caso sea un órgano distinto a los que hoy en día están revisando estos casos, como puede ser, por ejemplo, los tribunales electorales regionales, que puedan conocer de manera objetiva de estos asuntos. Y también, por lo demás, respecto a la responsabilidad de los concejales, donde existen claras dudas también respecto a esa facultad de ejercer la abstención al momento de la votación, y en muchas ocasiones, y lo vimos recientemente, y lo puedo decir con toda propiedad porque tuve la oportunidad de participar en procesos de plantas municipales,
pudimos advertir como institución, como también concejales, no entregaron su voto favorable por distintas razones, menos por la situación de las plantas municipales. Y ustedes muy bien saben como comisión también lo que sucedió para entregar la prórroga posteriormente. Esas situaciones son las que nos advierten de que hay algo más que hacer en este sentido. Y en la disposición de la ley orgánica, en lo posible, y por su intermedio, Presidenta, vuelvo a reiterar nuestras consideraciones en la posibilidad que se puedan también ingresar este tipo de situaciones en las iniciativas, es dejar constancia expresa siempre de las razones de abstención en cada votación o de las circunstancias que se establecen. Eso particularmente en el artículo 84 de la ley orgánica. Vamos a avanzar con materias de acciones de transparencia, fiscalización y probidad en las corporaciones, porque ahí también, Valentina, en la anterior, si me acompaña, ahí, gracias. También ahí hay muchas situaciones que las hemos visto en el último tiempo también respecto a materia de subvenciones y materias también relacionadas a la aplicación de normas de manera excepcional en materia de corporaciones. Lo que hemos visto últimamente es que realmente no existe total claridad respecto a lo que es una subvención, como podemos sí citar a diferentes autores respecto a lo que es una subvención, es lo que, por ejemplo, se relaciona a una transferencia de fondos públicos sin prestación de bienes o servicios, es decir, a fondo perdido, pues no contempla una retribución. Eso es lo que es una subvención, a diferencia de lo que es un subsidio que tiene un componente social de por medio. Lo que hoy en día entiende la Contraloría a través de esta interpretación es que también la subvención configura una ayuda de carácter financiero y por tanto esto ha sido utilizado en innumerables ocasiones por las corporaciones como una vía para dar ayuda a terceros. Lo que ocurre en este caso es que, por lo visto, en el último tiempo existe ciertas dudas también respecto a la utilización de estos medios. Y por tanto, lo que nosotros también proponemos, y por su intermedio, Presidenta, nuevamente, es que más que avanzar respecto a estos puntos en particular, sea dable también incorporar auditorías para analizar la situación financiera tanto del municipio, pero también de las fundaciones y corporaciones municipales, y que éstas cuenten además con el acuerdo del Consejo para que al menos anualmente sean realizadas respecto a inversiones realizadas de conformidad a las políticas de inversión y de las actividades empresariales en casos que así se realice. Y por último, gobernanza. Para nosotros también es imprescindible avanzar en materia de participación ciudadana, pero ordenadamente de acuerdo a lo que hoy en día también estamos construyendo como legislación. No hay que perder de vista también lo que señalaba el alcalde Gustavo Alessandri en sus palabras de inicio de esta presentación. Hoy en día tenemos un municipio que no se condice con la realidad que tienen los vecinos. Avanza mucho más rápido el vecino de lo que hoy en día se está gestionando al interior de una municipalidad. Y lo que ocurre es que si no avanzamos con el vecino, perdemos esa posibilidad de poder acompañarlo en participación ciudadana, de que estos mecanismos se incorporen, pero se incorporen en la medida que también se tome en consideración sus opiniones, sus consideraciones, para que la autoridad tenga la mayor cantidad de antecedentes para tomar la decisión. Eso es lo que hoy en día también se considera como una gobernanza participativa. Finalmente, señora Presidenta, no quisiera alargarme mucho más en esta presentación para que en caso de que exista alguna duda, alguna consulta, podamos también darles respuesta a ello conforme a nuestra participación en esta comisión, pero sí queremos hacer presente un último aporte en ese sentido, si es posible. Y es que también en la minuta que se les ha distribuido a cada uno de los diputados y diputadas, tenemos un punto que no ha sido al parecer abordado en estas iniciativas, pero para nosotros es muy importante, porque sin ellos y sin esta unidad prácticamente carecemos de cumplimiento, de seguimiento y de la unidad de las acciones al interior de la municipalidad, que son las direcciones de control. Se hablan reiteradamente de la situación de las unidades de control, de los directores de control, de toda la cantidad de tareas que deben realizar, del cumplimiento de un cúmulo de obligaciones que reciben las municipalidades, pero que a su vez lo que ocurre es que hoy en día no estamos dotando ciertamente de las herramientas necesarias a los directores de control.
lo que se manifiesta más patentemente es que puede ocurrir que en más de un municipio sea la persona, la dirección de control, el encargado de control, y eso suma, y no tendría palabras para decirlo de otra manera, suma una gran incomodidad adentro del municipio cuando se tienen que tramitar los decretos, cuando se requiere la avisación, cuando se requiere avanzar a esa misma velocidad que requiere el ciudadano, pero lamentablemente no están las condiciones adecuadas en un municipio. Entonces, vamos a apuntar al director de control porque no hace su pega, vamos a apuntar al director de control porque se atrasa, y ciertamente se ven muy agotados durante el periodo alcaldicio y no pueden llevar adelante las tareas que se les encomienda o las hacen con gran dificultad, porque finalmente la municipalidad nunca deja de cumplir con sus obligaciones. Lo que nosotros queremos plasmar a través de este simple ejemplo es la situación que ocurre en las direcciones de control, que es lo más patente de lo que hemos visto, pero también queremos poder proporcionar 10 medidas que podrían posibilitar a su fortalecimiento: mayor autonomía, que existe una dependencia técnica por parte de la Contraloría idealmente. Nuevamente hago hincapié respecto a la dotación mínima a fin de que se pueda fortalecer desde el punto de vista organizacional las direcciones de control, al menos un jurídico, al menos un contable, para que al menos uno y uno hagan el análisis y el examen legal y contable financiero. La designación del director la dejamos en los mismos términos que la ley orgánica se establecen actualmente. Sí hay un punto bien importante respecto a las ordenanzas, a propósito también de lo que se ha visto en los últimos meses. Respecto a esto también sería muy dable también apuntar a ese tipo de resolución municipal. Lo que menciona al alcalde Alessandri respecto a la adquisición y bienes de servicio, al establecer la obligación de revisar decretos de pago o contrataciones por sobre 500 UTM, sin olvidar, por cierto, buenas prácticas se han instalado en el municipio respecto a comisiones económicas que conocen de licitaciones o adquisiciones menores a 500 UTM, bordeando las 250 UTM hacia arriba, se someten a esta comisión económica. La designación de un encargado de compliance. Quizás el compliance hoy en día está bastante lejano al mundo público, pero debemos acercar también esos mecanismos que se han establecido en el mundo privado para hacer un control preventivo al interior de las instituciones públicas. Podríamos avanzar en ello, tal como lo hizo la Municipalidad de Talcahuano. La Municipalidad de Talcahuano hizo algo bastante interesante hace unos 2 años atrás, que fue incorporar la oficina de anticorrupción. Puede sonarnos un poco contradictorio decir, bueno, avanzan en mayor integridad, pero se denominan como anticorrupción, pero lo que han hecho es, de alguna manera, contener en esa unidad una mayor precaución respecto a las actuaciones que realiza cada funcionario y funcionaria, instaurando también en la propia organización el sentido de la prevención. Por cierto, también la entrega de medios suficientes a los directores de control, eventualmente, porque es difícil, lo sabemos, la entrega de una asignación de fiscalización según el escalafón y grado, tal como ocurre en el nivel central. Y finalmente, señora presidenta y diputados y diputadas, no lo podemos dejar de mencionar, a la luz del artículo 5º de la ley orgánica, inciso final, el financiamiento para las nuevas obligaciones, porque sin financiamiento no podemos avanzar en todas estas iniciativas. Muchas gracias, señora presidenta, diputados y diputadas. Gracias, Graciela. Solo consultarte por la minuta que nos mencionaba. No la tenemos, no ha llegado a Secretaría. Ah, ya. Sí. Entonces la voy a reiterar. Sí, llegó la presentación. Gracias, Graciela. Bueno, muchas gracias por las exposiciones. Me parece muy interesante tomar como ejemplo los municipios que sí han hecho, porque finalmente hoy día, claro, naturalmente los focos están por los municipios que están expuestos por distintas irregularidades, pero también constatar que hay municipios que se han esforzado con las herramientas que hoy día tienen para mejorar el tema de la probidad, la transparencia y la anticorrupción. Así es que también son muy útiles para poder incorporar y replicar alguna de esas iniciativas. Así que dejo abierta la palabra a los colegas diputados y diputadas si tienen alguna consulta, pregunta, acotación en cuanto a las exposiciones que hemos tenido. Diputado Mellado, le cedo la palabra. Gracias, presidenta.
Presidenta, agradecer la exposición, una consulta a la MUSH. ¿A cuántos municipios representan hoy día actualmente la Asociación de Municipalidades de Chile? Porque son los que tenemos más de 345 a 346 municipalidades. Eso es lo primero. Y lo segundo, que me parece también importante, algún antecedente que nos pueda entregar sobre propuestas en mayor fiscalización sobre las licitaciones en general. Porque hay distintas licitaciones más allá de los montos involucrados sobre las facultades. Yo también tuve la posibilidad de ser alcalde de una comuna rural, por lo tanto es clarísimo, ¿no es cierto?, que es necesario una mayor fiscalización, porque es cierto que la normativa hoy día hace responsable al jefe superior de servicio, pero también la jefatura, sobre todo la dirección de control, tiene una tremenda responsabilidad ahí, no solamente de ver si se cumplen los aspectos legales, sino que también si está el financiamiento y si los procedimientos también se ajustan como corresponde, y también revisar con respecto a quiénes son los que participan de esas licitaciones, y se hizo la publicidad necesaria en materia de la difusión para que las licitaciones tengan la transparencia necesaria. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Cosme. Cedo la palabra, no sé quién va a responder. Graciela, ¿sí? Disculpe, Presidenta. ¿Sí? Alcalde. Muchas gracias. Por su intermedio le respondo la primera pregunta al diputado Mellado. Estamos pasando los 140 municipios ya socios, sin contar los que tienen convenio de colaboración con nuestra Asociación de Municipios de Chile. Y con respecto a la segunda pregunta que hace el diputado, le cedo la palabra a nuestra asesora legislativa, la señorita Graciela Correa, para que lo haga con mejor conocimiento de causa. Graciela, le cedo la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, agradecemos la pregunta del diputado Mellado, porque de alguna manera nos da pie para poder profundizar respecto a este punto. Lo que nosotros sabemos hasta lo que hemos estudiado y lo que hemos visto en la práctica a través también de los programas de capacitación, también en materia de compras públicas, en lo que hoy en día sucede es que no existe, en primer lugar, una real profundización de los conocimientos en materia de compras públicas, diputado, porque, por su intermedio, Presidenta, porque lo que está sucediendo es que los mecanismos de acreditación, de certificación de las competencias no se logran en gran medida. Muy pocos funcionarios toman, en este caso, las acreditaciones de la Dirección de Compras, pero en sí no todos cumplen con este mínimo de conocimientos que debiesen contar. ¿Para qué? Para poder también cumplir en la medida que dispone la ley, que dispone el reglamento, pero también que operativamente se despliega a través de la plataforma del mercado público, la cual también ha tenido en el último tiempo algunas modificaciones bastante interesantes, por ejemplo, lo que es la compra ágil. Y la Dirección de Compras Públicas hizo algo bastante interesante en ese sentido, porque advirtió también a través de sus fiscalizaciones que había un sinnúmero de situaciones en las cuales no tan solo las municipalidades, sino también otras instituciones recurrieran al trato directo indiscriminadamente, y así también lo habría referenciado en este caso, me imagino, el Contralor General, porque así también lo ha advertido en un sinnúmero de dictámenes. Y lo que ocurre es que estas situaciones lo que provocan es que se distrae la atención de los mecanismos de planificación de compras, de lo que debería suceder en la práctica, y por tanto se recurren a estos mecanismos de licitación un poco más rápidos, en los cuales pertinentemente se adquiere este producto o este servicio, tomando en consideración más bien la necesidad, la rapidez en esta necesidad, más que otros aspectos respecto a esa compra en particular. Por tanto, el primer punto, diputado, sería, por su intermedio, Presidenta, sería en este caso la acreditación de competencias. En segundo punto, y como ya lo he dado en el antecedente, en el caso del trato directo, existe hoy día todavía un abuso, o en cierta medida se tiende a recurrir a él de mucha más forma más generalizada de lo que debiese ocurrir, porque lo que debería corresponder es una planificación de compras más que a recurrir a estas licitaciones en corto plazo. En un tercer punto, existen también situaciones relacionadas a la confección de bases. ¿Y qué es lo que ocurre, diputado, por su intermedio, Presidenta? Es que en muchas ocasiones también la pertinencia de construir bases de licitación, construir los términos de referencia también en algunas situaciones dificulta ese mejor trabajo que se debiese disponer dentro de los trabajos en equipo.
porque se dispone a una unidad a su elaboración, pero después posteriormente llega una unidad técnica, por ejemplo la dirección de obras, solicitando otros antecedentes. Y por tanto, si no se comunican anteriormente, si no se coordinan para que se plasmen ambos antecedentes en las bases y en los términos de referencia, se termina, disculpe lo coloquial de mis palabras, comprando cualquier cosa y a cualquier proveedor, porque no se ajusta ciertamente a lo que se requiere y a las pertinencias técnicas de cada lugar. Es lo que ocurre también en materia de construcción, como puede también ocurrir sobre todo hoy en día en lo que dice relación a las plataformas electrónicas, diputado, por su intermedio, presidenta. Hoy en día también, quizás me voy a distraer un poco del punto puntual, del punto central de esta conversación, pero en materia de transformación del Estado, lo que ocurre es que la transformación digital avanza desde este año hasta el año 2027, incorporando nuevas herramientas y nuevas obligaciones de la transformación digital hasta llegar a las notificaciones, porque también se ha cambiado el calendario respecto a eso, y la última etapa va a ser las notificaciones, no la interconectividad. Ahí hay un punto también. Lo que ocurre es que durante la pandemia se adquirieron muchos servicios, plataformas, que vinieron en complementar lo que se estaba haciendo de manera telemática. Recordemos además que en ese entonces los consejos no estaban totalmente regulados en materia telemática, como sí ocurre ahora a propósito de la última ley que se ha publicado, que también hay algunas consideraciones ahí de por medio que hacen dificultoso su cumplimiento 100%. Pero lo que ocurrió fue que en muchas ocasiones o contrataron plataformas electrónicas que no se ajustaban realmente a las necesidades de esas realidades, o bien trataron de adquirir servicios a través de prestadores de servicios a honorarios, en los cuales también se dificulta el poder trabajar con ellos porque no cuentan con la responsabilidad administrativa. Todo eso también envuelve la transformación digital y está directamente relacionado a la adquisición de bienes y servicios. Y por último, hay algo que también se produce normalmente en casos de adquisición de bienes y servicios, que es pertinentemente el cómo yo resuelvo las situaciones en que termino anticipadamente o va a llegar el plazo del término de ese convenio y no he solicitado la prórroga o no he visto la posibilidad de continuar con ese contrato. Lo que ocurre es que llegamos a última hora, hablo como en términos municipales, pero llegamos a última hora al Consejo a pedir la autorización y por tanto hemos perdido tiempo en planificar, hemos perdido tiempo en la oportunidad, en la diligencia de nuestras actuaciones. Y finalmente lo que ocurre es que tendemos a gastar más de lo planificado y no ciertamente podemos asegurar su cumplimiento al término de ese nuevo contrato. Esos son básicamente, en modo muy general, las situaciones que hoy en día se presentan en materias de fiscalización de compras públicas. Muchas gracias. Diputado Trizzotti tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer a Graciela y al resto de los expositores. Yo tengo dos dudas. Lo primero es poder conocer su parecer, si ha generado o ha redundado en una falta de fiscalización la eliminación de la División Especial de Municipios de la Contraloría. Ya a su juicio, ¿cómo esto se pudiera mejorar? Hoy día sabemos que la Contraloría va planificando una serie o va eligiendo determinados servicios públicos, incluidos municipalidades, donde en las auditorías anuales la incluye, o tiene que surgir un hecho noticioso, como puede ser la compra de una clínica a un sobreprecio, para que intervenga. Pero me gustaría poder saber cómo poder establecer a su juicio un plan que permita poder asegurar el cumplimiento de toda la normativa dentro de los municipios. Y lo segundo, dentro de su exposición se planteó que frente a un notable abandono de deberes de los alcaldes o las alcaldesas, se han ido generando una serie de dificultades con la Contraloría General de la República que harían aconsejable que estas temáticas fueran conocidas y resueltas por el Tribunal Constitucional. Entonces me gustaría poder también saber
¿cuáles son las diferencias que ustedes vislumbran en que estos temas sean conocidos por un organismo distinto y cuáles en definitiva son las nuevas garantías que se pudieran entregar dentro de estos o que se haga un levantamiento de las dificultades que se han generado en casos anteriores que hagan aconsejable este cambio? Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Trisotti. Dejo abierta la palabra para contestar, Graciela. Sí, por favor. Gracias, Presidenta, y agradecer también las preguntas del diputado Trisotti. Voy con la primera respecto a división de municipalidades. Nosotros hemos en innumerables ocasiones hecho referencia a este punto, diputado, por su intermedio, Presidenta, porque para nosotros era fundamental contar con esta división antes de que ocurriese la división posterior de las Contralorías regionales, y lo que ocurrió también en Santiago, particularmente a partir de eso fue la eliminación de esta división de municipalidades en la Contraloría. Las garantías que nos brindaba en ese entonces, y recuerdo por ejemplo a una de sus jefas en aquel tiempo, también autora de un libro de probidad, es que lo que indicaba precisamente esa división era un relacionamiento de mayor conocimiento respecto a la dinámica municipal. Eso consideraba también que no era solamente una auditoría que se realizaba a la Contraloría, sino que la división de municipalidades de la Contraloría se dedicaba a ello y por tanto tenía un mayor conocimiento, un conocimiento quizás más profundo respecto a lo que sucedía habitualmente en las municipalidades. Por ejemplo, en el mismo caso de las subvenciones, lo que hoy en día ocurre es que existen también diferencias actuales respecto a las fiscalizaciones de estos puntos, porque no se conoce realmente cuando una subvención se entrega de esta manera o bien a través de otro concepto. En muchas ocasiones hemos visto que en auditoría se habla de aportes y de subvenciones como sinónimos. Por tanto, ese mayor conocimiento, ese conocimiento más profundo que hago mención, es lo que nos daba garantías anteriormente respecto a ese relacionamiento con la Contraloría, de no sorprendernos eventualmente si una municipalidad recibía un informe de Contraloría y advertía situaciones que no decían realmente relación con lo que estaba pasando en el municipio, sino más bien eran una adecuación respecto a lo que se entendía por parte de ese fiscalizador, que probablemente, y no quiero no quiero prejuzgar ni decir algo en falso, pero probablemente puede ser de que un fiscalizador, primera vez que entre a una municipalidad y por tanto les sea mucho más difícil entender cómo se relacionan los funcionarios, cómo se relacionan con un alcalde, cómo se relaciona la misma municipalidad con un vecino. Y por tanto, y en ese punto, sí advertimos algo bastante favorable, que quizás no tenemos el 100% con la división de municipalidades actualmente, pero sí algo que ha sido muy favorable, han sido la suscripción de los planes de cumplimiento con la Contraloría. Eso hemos advertido que ha avanzado con éxito, porque de alguna manera al momento de recibir el informe final, el informe de fiscalización, las municipalidades tienen la posibilidad de poder reunirse con las personas encargadas de esta fiscalización, poder determinar cuáles son las observaciones que van a atender, en qué forma la van a atender, porque son las mismas municipalidades, en este caso por lo general son las direcciones de control quien toman esas tareas de parte de la municipalidad y dicen, bueno, vamos a avanzar en tales tareas, en tales plazos, y se someten a ese plan de cumplimiento con el acompañamiento de la Contraloría en base a un árbol de problemas y de soluciones, que es la metodología que utiliza en este caso la Contraloría para poder direccionar ese acompañamiento de la municipalidad. Eso es un punto muy favorable, diputado, por su intermedio, Presidenta. Reconocemos que ahí la Contraloría ha hecho un buen trabajo a través de sus funcionarios, pero sí lo que ciertamente podría tender a algo mucho más completo es ciertamente contar con la división de municipalidades al interior de la Contraloría, casos, por ejemplo, a resolver, el de plantas municipales nuevamente. Solo un dato, cuando se realizaron los exámenes de los reglamentos de plantas municipales, Contraloría Regional A, para no dar nombres de ninguna región en particular, A decía una cosa, B decía otra cosa, C otra cosa, y todos están en el mismo país, y todos están bajo los lineamientos de un mismo Contralor General. Entonces, ciertamente no se entendía
por qué existían diferencias. Y nuevamente debo decir, si bien las realidades son distintas a nivel municipal, la forma de generar un reglamento, de someterse a la ley, son uniformes hasta ahora, porque tampoco contamos con una tipología a la cual se someta la ley hoy en día y que reconozca los distintos tipos de municipalidades que hay a lo largo del país. Eso es en el primer punto. En el segundo, respecto a incorporar un órgano distinto como podría ser el Tribunal Electoral Regional. Nosotros, claro, vislumbramos ahí ciertas dificultades hoy en día porque en muchas ocasiones la Contraloría avanza en los procesos de sumario, toma declaraciones y finalmente lo que se somete a discusión es que un órgano como la Contraloría somete a un proceso disciplinario a una autoridad de la cual no tiene un superior jerárquico, pero está sometido a la fiscalización de sus actos. Por tanto, la generación de un órgano distinto, como sería el TER, podría determinar limpiar esta situación y hacer más objetivo ese examen. Que los antecedentes se traigan al conocimiento de un tribunal significa además que sería alguien distinto a quien mismo está fiscalizando y por tanto se somete a la facultad jurisdiccional, si se puede decir así, respecto a este nuevo órgano. Eso es. Muchas gracias, Graciela. Muy clara la exposición y las respuestas. Teníamos solicitadas palabras con el diputado Kaiser. Diputado Kaiser, le cedo la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Un par de consultas. La primera, actividades económicas que están fuera de lo que es la actividad municipal propiamente tal. Estamos hablando, por ejemplo, la venta de gas, la venta de remedios, etcétera. Conducen a una mezcla entre lo que es el derecho público y el derecho privado, es decir, complejizan y facilitan mucho que algo que ya es de por sí no siempre transparente se haga prácticamente, o sea, muy difícil de fiscalizar. ¿Usted cree que sería una ayuda el acotar claramente y dejar definitivamente establecido cuáles son las actividades que puede realizar una municipalidad y cuáles no? Ese es el primer punto, porque eso normalmente facilita las cosas cuando hay que tomar decisiones. Segunda consulta, ¿usted cree que sería una ayuda para la gestión municipal el eliminar en general el principio de planta municipal y dejar a todos los empleados municipales bajo el Código del Trabajo? Es decir, que efectivamente sea la municipalidad, a través de sus órganos, el que decida si una persona está cumpliendo con los estándares que exige esa municipalidad para seguir laborando en la misma o no. Y para cerrar, y en materia de ley, esta reforma, así como está propuesta, ¿facilita su labor de la manera en que está descrita? O sea, ¿efectivamente creen ustedes que va a conducir a los objetivos que se pone la misma ley? Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Kaiser. Graciela, le cedo la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer también al diputado Kaiser por su pregunta. Diputado, voy a contener mis respuestas en un sentido institucional, en mi calidad que estoy hoy en día participando de esta comisión. Lo primero, respecto a las actividades económicas que hoy en día no están reguladas así en la legislación y que por tanto se podrían entender fuera del ámbito municipal. Hay muchos casos, diputado, por su intermedio, presidenta, que hemos dado cuenta en el último tiempo respecto a avanzar. De hecho, hay al menos más de 2 proyectos de ley en ese sentido de poder avanzar. En el fallido proceso constitucional pasado también hubo un antecedente respecto de eso. Y lo que nosotros consideramos desde el mundo municipal es que debemos regular para que esas situaciones de que si se puede o no, si es que estamos invadiendo o no caigamos en esas interpretaciones, porque de alguna manera desdibujan precisamente lo que establece hoy en día la ley. Lo que se establece hoy en día en la ley es que se debe dar una autorización para ejercer esas actividades empresariales.
Lo que ocurrió con el tema del gas, pertinentemente, es una situación que, si bien reconoce una necesidad que existe en la ciudadanía, consideramos desde el mundo municipal que hoy en día no están dadas las condiciones para realizarlo. Así también lo han plasmado los dictámenes de la Contraloría, más de al menos 3, que se han señalado de que hoy en día eso no lo reconoce y no lo permite nuestra legislación. ¿Y qué es lo que ocurre? Posteriormente nosotros, y ahí sí puedo hablar de manera personal como asesora jurídica de la asociación, nosotros llevamos adelante un proyecto dentro de un programa social en el cual nosotros buscamos entregar una ayuda a los ciudadanos, a los vecinos, sin tener una contraprestación económica, ni tampoco entregar nada más que ser un puente entre la asociación y empresas de distribución de gas licuado, porque de esta manera nosotros posibilitamos que la ayuda llegue a las comunas. Lo que nosotros intentamos realizar fue una solución adecuada a lo que establece hoy en día la legislación. Las asociaciones pueden entregar estas ayudas por el beneficio y dando a conocer también el interés que existe de parte de muchas municipalidades. Pero ciertamente nosotros sabemos que nosotros no podemos realizar las mismas prestaciones o las mismas actividades que un privado que entrega gas, en este caso, que se dedica a la comercialización de gas, porque no es nuestro giro. Y nosotros tampoco somos una institución que se funda en el lucro, en este caso, y por tanto no podríamos comercializar. De esta forma, termino esta respuesta señalando de que sería muy pertinente, y tal como les señalamos también en el proceso constitucional pasado, y es que se regule esta situación, a fin de que no tan solo se defina cuáles son las actividades, sino también cómo va a ser el proceso de inversión, cómo también se va a poder responder al momento de que no se pueda cumplir con este servicio, a quién atañen las responsabilidades si es que se manifiesta alguna irregularidad o alguna falta de cumplimiento. Hay una sinfín de situaciones y la misma probidad, diputado, por su intermedio, presidenta. Aquí se dibujaría de alguna manera la situación de un alcalde que es el jefe de una municipalidad frente a la situación de un alcalde que estaría liderando, en este caso, la entrega de una actividad comercial. Hay que separar las situaciones porque así también facilitamos el poder distinguir la responsabilidad que existe detrás de ella. Respecto a la gestión municipal, respecto a eliminar plantas municipales, por su intermedio, presidenta, diputado, aquí existe una discusión muy reciente respecto a lo que pasó en el último tiempo respecto a seguridad municipal. Para nosotros es la prioridad. De hecho, el alcalde Alessandri, que me acompaña y que está levantando la mano, ahí sabemos muy bien de que si no avanzamos en poder dotar de personal a las municipalidades para cubrir las necesidades de seguridad, quienes somos además los primeros que llegan a un operativo, a un llamado de emergencia, ciertamente vamos a perder. Vamos a perder ahí la posibilidad de poder dar apoyo al vecino, a la vecina que está requiriendo su ayuda a la municipalidad. Y en esa discusión, diputada, por su intermedio, presidenta, se dispuso dentro de las propuestas el que se pudiese facilitar la contratación del personal vía del Código del Trabajo, de manera excepcional. También tenemos antecedentes recientemente en la ley de reajuste respecto a pasar a, en este caso, honorarios al Código del Trabajo. Es una situación temporal, excepcional. ¿Qué va a pasar después del año 2027? ¿Vamos a mantener esa situación? Lo que quiero decir finalmente en esta pregunta es que si queremos avanzar en poder contratar en Código de Trabajo, tenemos que hacerlo de alguna manera bastante más definida de lo que existe hoy en día. Por una parte, como le menciona, diputado, por su intermedio, presidenta, hay propuestas actuales que van en esa línea, no lo podemos desconocer, existen propuestas en esa línea, pero en caso muy puntual respecto a seguridad. Ciertamente para otro grupo de personas estarían avalando esta situación también, por lo que sería favorable, pero naturalmente es que la intención es en el ánimo de poder avanzar en eso, pero al momento de poder legislar es lo que deberíamos revisar con mayor profundidad en qué términos y condiciones se establece ello. Y finalmente, respecto a
a las reformas, a las iniciativas que comento en esta comisión. Ciertamente, y perdón, no sé si el alcalde Alessandri quiere tomar la palabra respecto a las dos anteriores. ¿Sí? Perfecto. Respecto a las iniciativas en transparencia, consideramos a nivel institucional que es siempre muy positivo avanzar en transparencia, y así lo hemos manifestado y se ha manifestado desde el directorio a nosotros también como lineamiento institucional, porque también creemos es que a través de la promoción y el fortalecimiento de la probidad nosotros también podemos avanzar en una mejor gestión, en mayor autonomía y eventualmente llegar a ser gobiernos locales, como también aquí los exalcaldes me podrían apoyar en ese sentido. Queremos llegar en algún momento a ser un gobierno local, y para eso necesitamos mayores estándares por sobre lo que hoy en día tiene la ley orgánica, porque de alguna manera nos restringe en muchas ocasiones, y para qué decir el estatuto administrativo, nos restringe mucho las actuaciones en el día a día. Y ciertamente muchas de las iniciativas que están contenidas en estos dos proyectos de ley podrían apuntar en ello, pero eso requiere un mayor perfeccionamiento, diputado, en nuestro juicio, dado que por una parte hay algunas situaciones que no han sido sometidas a estos proyectos, como es, por ejemplo, las direcciones de control. ¿Qué es lo que ocurre? En definitiva, avanzamos en probidad, en transparencia, pero ¿quién está encargado y es responsable finalmente de ese cumplimiento, de ese avance, de ese seguimiento y de la unidad de los actos al interior del municipio? Si es que no está dotado de herramientas, si es que no cuenta con dotación mínima de personal, si es que no ayudan al alcalde a hacer la pega, ciertamente no vamos a poder llegar al cumplimiento, no lo vamos a poder implementar. ¿Y qué va a pasar? Nuevamente va a ser una ley más, una disposición más, de la cual la misma Contraloría nuevamente va a tocar la puerta a la municipalidad y decir, usted no cumple nuevamente, vamos a hacer una auditoría y vamos a empezar todo de cero, vamos a hacer un plan de cumplimiento, vamos a regularizar estas observaciones, vamos a iniciar nuevas acciones, y va a ser, no sé si un círculo virtuoso o un círculo que nunca acabe, diputado, por su intermedio, presidente. Gracias, Graciela. Vamos a darle la palabra al alcalde que la está solicitando. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio le respondo también, siguiendo la respuesta de nuestra asesora. Efectivamente, diputado Kaiser, cuando usted habla por los remedios o por el gas, creo que son situaciones distintas. Nosotros como municipio, a través de las corporaciones o directamente por los servicios de salud que tiene cada municipio, por los externalizados que estén los servicios, nos permiten en las farmacias, a través de la Cenapac o muchos otros, tenemos farmacias populares o farmacias móviles, y la verdad es que la diferencia entre comprar en una farmacia privada o farmacia municipal es bastante amplia, y creemos en la libre competencia, siempre. Distinto, como muy bien lo explicó Graciela, es el tema del gas u otros implementos donde hacemos convenios con distintos empresarios, distintos situaciones económicas, donde negociamos por la cantidad de municipios que somos para tener mejores precios, porque siempre hemos creído en el libre mercado. Sí creo que los municipios no debiesen entrar en aquello, pero si podemos lograr un mejor precio, hacemos convenios y que les favorezcan a nuestros vecinos. La segunda pregunta, con respecto a tener todo, en vez de planta, contrato, honorario y código del trabajo, las personas que estén contratadas por temporada, sin duda sería un gran avance en esta modernización del Estado, que estemos todos bajo un mismo régimen laboral, y así se acaba también la rivalidad interna, que muchas veces es importante en decidir lo que pasa al interior de un municipio. Y su tercera pregunta, yo creo que todos queremos transparencia, es necesaria la modernización, pero también debemos conocer la realidad. Pongo un ejemplo que me pasó hace una semana atrás. Hicimos una charla donde un funcionario municipal que trabajaba en administración y finanzas también era el contador de un proveedor de la municipalidad, no solo de uno, también de 3 proveedores de la municipalidad, y una municipalidad pequeña.
Entonces me levanta la mano, me cuenta su experiencia y uno dice, ¿cómo? Pero es lo que ocurre. Entonces ahí entramos y uno dice, pero ¿cómo eres contador del proveedor de la municipalidad en que se ganó la licitación? Trabajas en la municipalidad con una completa, eres planta municipal. No, sí, pero que me pidieron este favor, lo empecé a hacer y después sigo con esto y esto otro y hoy día soy esto. No, ¿cómo es la cosa? Entonces, claro, uno tiene que tener también, nos ponemos en su lugar, no tenía el conocimiento de lo que estaba ocurriendo y ahí uno dice, es falta nuestra, de las autoridades, falta del Estado, el no explicar bien lo que significa ser planta municipal, pero tenemos que entregar mayor perfeccionamiento también, y sabiendo que en los municipios hay grandes, medianos y chicos, y que en pueblos chicos también son muchos familiares, y ocurre, pero sí tenemos que exigir más modernización del Estado. Hago énfasis en mis palabras del principio. Los que son alcaldes que están sentados en esa mesa, presidenta, lo saben perfectamente, lo hemos conversado muchas veces en muchos seminarios y distintas situaciones donde sale esto siempre en la palestra. Muchas gracias, presidenta. Gracias, alcalde. Diputado Becker está solicitando la palabra. Nuestro muchas representante gracias. De los alcaldes que tenemos. No, yo no soy representante de nadie todavía. Ahora, muchas gracias, presidente. Saludar a los diputados de la mesa, Gabriela, al alcalde de Alessandri y a los asesores. Bueno, la verdad es que hay situaciones y circunstancias de los municipios que son totalmente distintas. Puede decir un municipio como el de Temuco, con 7.500 empleados, con un presupuesto gigante, para atender también una población importante de más de 330.000 habitantes, tiene sin duda situaciones muy distintas a municipios pequeños donde a veces el mismo director de control es otra o cumple otras funciones también. Por otro lado, creo que en este caso a mí me correspondió, por ejemplo, el año 2008, ganamos las elecciones en octubre y antes de asumir, casi 30 días estuvimos en capacitación en mi partido, en Renovación Nacional, antes de asumir el 6 de diciembre del 2008. Y yo creo que eso me ayudó a tratar de llevar adelante un municipio de esas características y hasta el día de hoy, después de más de 2 años en que tuve que salir del municipio, por más empeño que le han hecho de buscar cosas que pueden haber situaciones de errores, pero horrores yo sé que no se van a encontrar. Y he estado muy tranquilo con respecto a eso. Pero lo importante aquí es que los directores de control, y ya lo mencionaba Gabriela, tienen que tener algún grado de autonomía dentro de los municipios para poder decirle al alcalde en algún momento, mire, esto no se puede, definitivamente, o a los directores o a los jefes de área o de departamento, de manera que tenga también la potestad. Y también, como decía yo siempre, creo que alguna vez me lo escucharon aquí, ¿quién controla control? Por eso que tiene que estar la Contraloría. Ahora, a nosotros afortunadamente, y hoy día me alegro de eso, dentro de los sorteos de la Contraloría regional de la Araucanía, Temuco salió seleccionado en muchas ocasiones. Probablemente no eran sorteos, sino que eran dirigidos, pero a la larga creo que ha sido mucho mejor porque en el fondo tuvimos la oportunidad de conocer la impresión de la Contraloría al momento de llevar adelante auditorías internas. Y por otro lado, nosotros hicimos trabajo con el director de control, Octavio Concha, que aún continúa ahí, y me alegro mucho de eso porque da garantía de que las cosas se están haciendo bien. En ese sentido que hicimos todo un plan de inspecciones por departamento que era conocido, y por supuesto un plan de inspecciones que era sorpresa para cada uno, pero teníamos un equipo grande, o todavía está el equipo de trabajo, cerca de 10 personas dentro de la dirección de control, con equipos de computación, con trabajo en terreno, con vehículos, de manera de tratar de ir a hacer el trabajo. Entonces, en la medida que yo creo que el primer comprometido tiene que ser el alcalde. Si el alcalde envía un mensaje claro de que aquí no se hacen cosas enredadas o se beneficia a parientes, cuestiones, yo creo que ese mensaje es bueno y de ahí se parte, digamos. Y en ese sentido creo que tenemos que hacer un esfuerzo por ahí. Y por otro lado, lo que también mencionaba Gabriela, la capacitación de las personas que lleguen a los municipios
capacitarlas en esto de la probidad, la forma de adquirir los productos, la forma de relacionarse con los proveedores. Puntualmente nosotros en la Municipalidad de Temuco teníamos un sistema de una comisión de asignación. Entonces, que a esa comisión pudiera llegar un proveedor y decir, ya les voy a repartir, eran 7 directores, entonces no había forma, digamos. Y en esa comisión que teníamos formada, que se reunían al menos 2 veces a la semana, también se analizaban las bases para no tener esto de que se compran camiones marca Mercedes-Benz. Obviamente eso no puede existir, digamos, tiene que ser compra de camiones, no hay las características, no pueden llevar a que se tenga que ser solo un proveedor. Entonces hay que hacer esfuerzo en eso, y yo creo que la Contraloría Regional de la región de la Araucanía, al menos la última vez que me correspondió hablar con el Contralor, era un equipo bastante pequeño para controlar todos los servicios públicos en más 32 municipios. Entonces yo creo que también ahí hay que hacer un esfuerzo por tener muy buena gente con buenos equipos, de manera de poder salir a terreno y controlar y fiscalizar. Por otro lado, las corporaciones es el lugar donde más se roba. Eso es así y es por todo el mundo conocido. Entonces, las corporaciones teníamos que tener una asignación, un ojo especial, aunque el director de control me decía, nosotros no podemos como dirección de control controlar los recursos que ingresan a la corporación a través de donaciones de particulares. Pero nosotros, bueno, yo saqué una disposición de que sí lo pudiéramos controlar. Y así que estábamos encima permanentemente de las corporaciones, y hasta el momento en que yo al menos dejé el municipio no teníamos irregularidades que lamentar, porque la verdad es que nosotros tenemos una suerte de no sé si viene en nuestro ADN, pero hay mucha gente que le gusta lo ajeno y le gusta hacer cosas que no corresponden. Por ejemplo, esto de incorporar familiares a los municipios, de incorporar familiares al gobierno central, eso no corresponde. Y hoy día uno sabe de repente, hoy día anda un video dando vuelta, me imagino que ya lo vieron algunos, que hay mucho nepotismo, y entonces cuando está mi hermano como encargado de esto otro y mi primo es el encargado de lo otro, obviamente que hay acuerdos que no pueden no estar bien, digamos. En ese sentido creo que también hay que ser mucho más drástico, mucho más severo con las sanciones también, pues, al que sea sorprendido robando tiene que caer a la cárcel, de manera que no sea gratis llevarse la plata del Estado. Como dice el presidente Bukele, que está muy en boga, dice, apenas dejaron de robar, empezó a sobrar plata. Claro, es impresionante. Nosotros apenas llegamos al municipio empezamos a gestionar mejor las cosas y a achicar algunas áreas que estaban muy grandes. Teníamos plata, y teníamos plata para hacer muchos proyectos y muchas ideas dentro de la comuna. Entonces yo creo que hay que hacer esfuerzo en ese sentido. Lo decía también uno de los diputados hoy día a propósito de la mala reforma tributaria que se está discutiendo, en que hay muchas cosas que estamos pagando de más, digamos. Estamos pagando de más muchos recursos del Estado que se están yendo a cosas que no corresponden y que lamentablemente a la larga perjudican a todos, y especialmente a la gente más humilde. Bueno, estamos disponibles para esto, ya lo sabe el alcalde Alessandri y Gabriel, lo hemos conversado en otras ocasiones, para ver la mejor forma. También yo ingresé una carta ya hace casi un año solicitando la posibilidad de que la Asociación de Directores de Control de Chile pudieran estar aquí en la mesa. Yo creo que tienen harto por decir, harto por aportar, y creo que ellos han hecho en general un buen trabajo con esfuerzo para lograr que las actividades sean transparentes y que también la comunidad nos vea transparente. Hoy día la aprobación de nuestro Congreso, donde estamos todos involucrados, con ¿cuánto tenemos? ¿Un 3? ¿Un 4? 18, extraordinario. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos ahí también, porque nuestro Congreso mejore esa posición. Pues tenemos que llegar a nivel de Carabineros de Chile y Bomberos, que tienen un 98 y 99% de aprobación.
Claro que cosas como los telefonazos a una persona de conocimiento público que se hicieron los últimos días no nos ayudan en nada a este tema, y reírse de la gente a propósito de que los telefonazos eran para salvar a carabineros, yo creo que nos ayudan mucho menos. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Sí, voy a solicitar que las intervenciones se ciñan al proyecto en el que estamos en cuestión y no se desvíen, porque para ejemplos tenemos muchos y tenemos de harto tiempo y tenemos de todos los colores, así es que esa es la orientación de este proyecto, ¿cierto? Es mejorar los estándares a nivel de Estado, ya que esto, y esta es la visión siempre de la Comisión, para poder avanzar en este camino. Diputado Kaiser, y vamos a ir cerrando el debate porque tenemos luego el diputado Cosme, y Graciela también quería intervenir, así es que para que vamos cerrando el debate y podamos pasar al siguiente punto. Muchas gracias. Yo quería dirigir la atención de esta comisión, honorables colegas, también a lo que es la corrupción cruzada entre municipios, es decir, cuando se organizan miembros de municipios distintos para literalmente cruzar negocios entre los municipios. Son casos de nepotismo, casos de ese tipo de situaciones de las cuales tenemos alguna noticia y donde no es tan fácil ya establecer como anteriormente, por ejemplo, la relación de nepotismo directa, por ejemplo, entre un alcalde y un asesor directo. Pongámoslo de esta manera: el alcalde de la comuna A tiene una relación con el alcalde de la comuna B. El alcalde de la comuna A contrata al hermano del alcalde de la comuna B y viceversa. Ese tipo de situaciones son situaciones que se están dando, y no sé si están siendo identificadas con la premura en que debiese hacerse. Para mayor abundamiento, tenemos casos donde, y ese es quizá uno de los problemas con los partidos políticos, la gente se conoce, ¿no? En que se preparan operaciones financieras de alto impacto para una municipalidad, utilizando los contactos de un colega político en otra municipalidad para no mostrar la conexión directa entre aquellos que están comprando, por ejemplo, a sobreprecio. Ese tipo de situaciones que, cuando son demasiado evidentes, naturalmente terminan abriendo procesos. En muchas ocasiones no tienen por qué serlo, y sin embargo debiesen estar en el radar de quienes tenemos interés en mantener una transparencia en materias municipales, y no solamente municipales, por supuesto, porque eso vale para todo el Estado. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Kaiser. Diputado Cosme. Sí, gracias, Presidenta. Presidenta, creo que este tema relacionado con la transparencia y la probidad no es afecta solamente a las municipalidades. Nosotros sabemos que llega mucho más allá en el Estado en general. Y tal como dijo usted, es transversal. O sea, ni siquiera tiene un sector político al que se le puede adjudicar este tipo de hábitos o costumbres. Pero fíjese que es importante también señalar que ojalá dentro de alguna indicación que podríamos incorporar, qué es lo que pasa hoy día con la selección de los oferentes y adjudicaciones. ¿Sabe por qué lo planteo esto? Porque no existen criterios de evaluación cuando eventualmente se pueden manejar perfectamente la adjudicación a ciertos oferentes con nombre y apellido. Así es. Hoy día perfectamente ocurre. Entonces yo creo, Presidenta, que aquí se requiere también una posición firme y clara de la Comisión con respecto de que si efectivamente cada intervención habla de que no estamos de acuerdo con que esto continúe, entonces también ojalá esta indicación sea unánime, o sea transversal, porque de lo contrario lo que se busca, ¿no es cierto?, es precisamente evitar de que esta situación continúe. Algunos argumentos que se colocan aquí sobre la mesa aquí en relación con algunos casos que se plantean. Yo conozco casos, por ejemplo, que tienen relación con la contratación de profesionales o de funcionarios de otras comunas y que abiertamente hacen un acuerdo político para contratarse. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, que ni siquiera conocen la comuna donde fueron, ¿cierto? Entonces, así, claro, ¿cierto? Pues. Entonces, ¿qué trabajo territorial pueden hacer en una comuna con su comunidad si no conocen? Entonces,
yo creo que es importante, Presidenta, ir señalando que estos temas hay que visibilizarlos, hay que lograr, ¿no es cierto?, que se conozcan a través de esta comisión en detalle y situaciones que ojalá podamos conocer también a través, hoy día agradezco a la MUSH que haga una exposición con sus expositores, al alcalde, a su presidente, pero también creo que es importante escuchar a la otra asociación de municipalidades. Creo que también es importante invitar al director del Consejo de la Transparencia para que nos pueda aportar muchos antecedentes y al propio Contralor General de la República. Si hay acuerdo de la Comisión, Presidenta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, diputado Cosme, y tomándome de las dos últimas intervenciones en el tema de poder ponerle celeridad al proyecto, que es muy necesario, y también con el tema de los invitados. En las sesiones anteriores también habíamos tenido propuestas de invitados. Entonces la idea es que podamos comunicarnos dentro de esta semana con todos los miembros de la comisión para que propongan sus invitados, hacer un calendario de invitaciones y ponernos una fecha ya para el tema de la votación, hasta cuándo, digamos, vamos a tener las audiencias, y para comenzar también con el tema de las indicaciones y las votaciones digamos, de lleno para poder avanzar con este proyecto que sin duda es muy importante. Y también entender que este proyecto se enmarca en un marco mayor que ha propuesto el gobierno, que tiene que ver con la integridad pública en cuanto a tenemos que, si bien se comienza con estos proyectos que son atingentes a los municipios, hay que trabajar con todas las demás instituciones de carácter público y también avanzar hacia los privados para avanzar en un eje transversal de integridad nacional que nos permita ir subsanando estos casos, ¿cierto?, que se dan en distintas agrupaciones de personas e instituciones, ¿cierto? Hemos visto que desde algunos inclusive comités de vivienda que han estafado a personas hasta la comisión, digamos, hasta instituciones más macro también que han hecho desfalcos de carácter montos, digamos, más mayores, porque están, digamos, están estos vacíos que hoy día lo están permitiendo. Entonces, un poco comentarle eso. Le voy a dar la palabra a Graciela, que tenía solicitada la palabra, y luego le voy a dar también la palabra a Valeria Luber, que nos ha acompañado en toda esta tramitación del proyecto, porque también tiene una invitación en cuanto a la propuesta que habíamos tenido de foro para la transparencia, que la habíamos dejado, digamos, vista antes del receso, y ahora ya se va a concretar, así que ella nos va a dar mayor información. Graciela, le cedo la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecerles el tiempo de habernos escuchado. Precisamente a propósito de la invitación de Valeria, quería también comentar de que el estudio que nosotros realizamos desde mucho a través de Valentín Valdés y Valentina Núñez, que nos ha acompañado esta tarde en esta comisión, va a ser presentado de manera íntegra, precisamente en la instancia que Valeria se va a referir. Y por último, Presidenta y diputados y diputadas, nosotros de verdad queremos avanzar en esto. Las propuestas que nosotros hicimos en esta minuta son parte de ellas. Nuestro ánimo es ciertamente que podamos avanzar también con las direcciones de control. Creemos que históricamente tenemos una deuda con ellos. Y en ese sentido queremos también manifestar desde AMUT nuestra disposición a seguir trabajando, a seguir apoyando, y también poder proporcionar la mayor cantidad de antecedentes para que se puedan integrar a estas iniciativas. Sabemos que en algunos casos, por impedimentos de la iniciativa que provienen de moción, no va a ser posible, al menos a través de esta vía. Por tanto, también quisiéramos aprovechar la oportunidad, atendido que están representantes del gobierno, a que ellos también nos puedan apoyar en estas iniciativas con el patrocinio del Ejecutivo. Muchas gracias, señora Presidenta, diputados y diputadas. Muchas gracias. Bueno, agradecer a todos nuestros invitados que nos han apoyado en esta sesión. Y le cedo la palabra a Valeria para que nos pueda también hacer la invitación. Súper, muchas gracias, Presidenta. Y efectivamente, como usted comentó y como Graciela también se refirió a ello, tenemos ya preparado el seminario sobre integridad y anticorrupción en municipios que se va a desarrollar este viernes 10 de marzo en el auditorio del Zócalo del edificio Bicentenario. Esto es en Teatinos 92. No sé si puedo compartir ahora mi pantalla. Voy a compartirles el programa. Aquí pueden ver. ¿Están viendo el programa? Voy a asumir que sí.
comienza la recepción a las 9:15, luego palabras de la ministra. Enseguida yo voy a hacer una síntesis también de cómo esto se relaciona con la estrategia y los aspectos que nos parecen más relevantes de este proyecto y por qué el Ejecutivo lo está impulsando, estos proyectos. Enseguida la presidenta de la comisión, María Jara Quemada, directora de Chile Transparente, la alcaldesa Carolina Leitao, luego un break, enseguida el diputado Tomás Hirsch, Gloria de la Fuente, Valentín Valdés, que es investigador de la MUCH, Benjamín García, de Espacio Público, Manuel Enríquez, del Observatorio del Gasto Fiscal. Y así deberíamos estar cerrando a las 12:20. Para nosotros enviamos invitaciones a todos los parlamentarios de la comisión, a los parlamentarios autores de estas mociones que se están discutiendo. Es muy importante que ojalá puedan asistir o conectarse. Esto es abierto a todo público, sin perjuicio de que hay que inscribirse previamente quienes quieran participar de manera presencial. Vamos a distribuir nosotros invitaciones por redes sociales, o sea, hacer como difusión de este evento. También lo vamos a hacer llegar a la comisión para que todos los parlamentarios, todas las diputadas y diputados de la comisión puedan difundir también en sus propias redes sociales, y el seminario se va a transmitir en vivo, cosa de que también alcaldes y alcaldesas, concejales de todo el país se puedan conectar. También fueron invitados para que telemáticamente puedan participar. Eso, diputada. Y último punto, sí, desde el Ejecutivo nosotros estamos trabajando coordinadamente en el seguimiento de este proyecto y con ellos trabajaremos también las indicaciones en su momento, pero tenemos mucho interés en que ojalá la Comisión pudiera hoy día acordar un calendario de trabajo, una fecha para la aprobación del proyecto en general, cosa de nosotros también tener claridad para poder comenzar ya el trabajo de indicaciones y poder tener ya como una estructura de para cuándo deberíamos empezar el trabajo de la discusión en particular, adelantarnos a eso, trabajar colaborativamente con todos ustedes. Eso, muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Valeria. Yo me comprometo a comunicarme con los diputados y diputadas de la comisión para solicitarles sus invitados y generar una propuesta de calendario hasta qué fecha vamos a tener la audiencia, el tema de las fechas para el plazo para las indicaciones y después el plazo para que comencemos la votación en general y en particular. Así es que ahí para que nos podamos ordenar y tener esa claridad de ir trabajando más coordinadamente. Así es que bueno, agradecer a nuestros invitados. Sí, disculpa, diputado Trizoti. No, solo una duda. Bueno, agradecer la exposición de Graciela, pero quería saber si se invitó también a la Asociación Chilena de Municipalidades, se excusaron, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Creo que es importante escuchar ambas asociaciones. Sí, no se ha invitado. Esta sesión, lo tengo por acá, los que teníamos invitados, ¿cierto? Era al Contralor General, el señor Jorge Bermúdez, que se excusó, y al presidente de la MUCH, que vino con todo su equipo y nos apoyó en esta discusión. Así es que el señor Jorge Bermúdez comprometió para el próximo... Sí, 14. Para el próximo martes 14, entonces confirmémoslo a él para el martes 14 y vamos a mandar el listado de los que se han propuesto, porque las sesiones pasadas teníamos también hasta la propuesta del diputado Baker, varias propuestas, entonces ordenarla, cuál es la capacidad que tenemos para ir teniendo la audiencia en las sesiones y una vez que cerremos el tema de la audiencia, poder pasar al proyecto en sí. Así es que... Eso. Valeria, parece que quiere agregar algo. Sí, quería agregar una cosa, que todo lo que se diga, se discuta, se reflexione, de todo eso nosotros vamos a tomar nota, vamos a levantar un acta y se las vamos a hacer llegar a las diputadas y diputados de la comisión para que en el fondo también esto sirva para que ustedes lo tengan a la vista y en el fondo podamos ayudar a que quizás no dupliquemos en el fondo intervenciones. Entonces ahí también les comento que nuestro objeto es como facilitar también eso, así que todo lo que se diga, si ustedes no pueden conectarse por cualquier razón, nosotros les vamos a hacer llegar un documento con la sistematización de todas las exposiciones de las personas que van a participar el día viernes en el seminario. Muchas gracias, Valeria.
Así es que los despedimos nuestros invitados. Voy a hacer un receso de unos 3 minutitos para que pasemos al siguiente proyecto. Así que muchas gracias. Vamos a suspender por 3 minutos y volvemos. Continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley de origen en moción en primer trámite constitucional y reglamentario que modifica diversos cuerpos legales para sancionar el acoso sexual en los sectores de la administración del Estado, que indica e imponer a las municipalidades la obligación de contar con protocolos internos para la prevención y sanción del acoso sexual. Boletín número 14.458-06. Este es un proyecto que hemos tenido como bien saltado, lo hemos ido como por parte, digamos. Entonces quedó un poco rezagado porque empezamos a tomar los proyectos de migración que queríamos poder sacarlos del periodo anterior. Entonces la idea hoy día es poder retomar la etapa en la cual quedamos. También solicitarle 4 minutos, pero por lo menos que lo vamos reincorporando en nuestra en nuestra agenda. Con eso me doy por pagada, digamos. Pero y básicamente también para que podamos ver, no sé si alguno tenía indicaciones pensadas también para que las puedan hacer llegar y podamos finiquitar este proyecto que lo tenemos ahí a medio. Tuvimos varios invitados, tuvimos el Ejecutivo participando también activamente en este proyecto. Sí. Si me permite, presidente. Sí, pero subsanamos ese proyecto. Así, o sea, subsanamos este impasse. Secretario, le cedo la palabra. Sí, para recordarle, bueno, hace como aproximadamente 3 meses que no se retomaba la discusión y votación en particular de este proyecto. Bueno, les recuerdo que en la última sesión se aprobaron las indicaciones sustitutivas del Ejecutivo respecto a los artículos 1 y 2 del texto original. Y además usted, diputado Kaiser, retiró sus indicaciones 1 a 6 hasta la página 6, perdón, de manera que correspondería retomar la discusión y votación en particular en la página 7 respecto del artículo 1 de la indicación del Ejecutivo, pero las indicaciones parlamentarias que quedaron pendientes. Ahí donde el diputado Kaiser está pidiendo. Solo quería Diputado Kaiser, le cedo la palabra. Solo quería recordar, señor presidente, que yo retiré mis indicaciones sobre la base de que nosotros íbamos a tener la posibilidad de trabajar sobre el texto final que despachara el Ejecutivo. Es decir, estas indicaciones sustitutivas que mandó el Ejecutivo iban a ser la base para posibles indicaciones despachadas por nosotros. Es correcto. Okay. Sí. Sí, está la diputada Yomans, no sé si está con audio que nos pueda... Ahí está, ya, gracias diputada Yomans. Le vamos a dar la palabra al diputado Trisotti y luego diputada para que podamos ir avanzando también con eso. Sí, lo mío es una pregunta, simplemente porque desconozco todos los nombres de los asesores por vía telemática. Me gustaría saber si el Ejecutivo está presente en la discusión de este proyecto. Sí, mira, no lo convocamos para esta sesión porque ya el Ejecutivo... ¿Sabía que no, y además el Ejecutivo ya, digamos, dejó las indicaciones y en base a esas indicaciones teníamos que trabajar nosotros. Entonces, también un poco estaba en último punto de la idea es que lo retomemos y podamos irnos incorporando y digamos, y avanzar, porque ya en la parte más enredada la saldamos en esa sesión y ahora ya tenemos las indicaciones en las cuales podemos ir avanzando. Así es que la idea es que lo retomemos. Así que le voy a dar la palabra igual a la diputada Yomans para que se refiera también al proyecto y que bueno que vino. Gracias. Gracias, presidenta. Sí, pero ahora tengo la posibilidad de participar. Presidenta, yo la verdad es que creo que es como mejor, a propósito del procedimiento, poder ir viendo elemento por elemento de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo
y así podemos ir viéndola. Obviamente que me parecen muchas de ellas que son importantes y un aporte, pero creo que para que avance el trabajo de la comisión sería mejor quizás ir viendo cada uno de los temas y apartados por separado. Eso, Presidenta. Gracias, diputada Yomás. En base a eso, secretario, si usted nos puede clarificar dónde quedamos para dónde deberíamos comenzar. Corresponde entonces retomar la discusión y votación particular en la página 7. Estamos hablando siempre de la indicación sustitutiva del Ejecutivo. Hay una indicación de las diputadas señora Joana Pérez, de los diputados Miguel Ángel Becker, Bernardo Berger, Juan Fuenzalía, Johannes Kaiser y Renzo Trisotti. La indicación número 4. Y es para reemplazar en el artículo 1, numeral 1 de la indicación del Ejecutivo, la expresión y celeridad, que está subrayada al final de la página 7, por la siguiente frase: celeridad, debido proceso, contradictoriedad e igualdad ante la ley y principios establecidos en los artículos 4 y siguientes de la ley número 19.880 sobre base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de la administración del Estado que resulten aplicables. Gracias, secretario. Diputado Kaiser y luego el diputado Trisotti. Sí, solo un punto, porque nosotros vamos a empezar a partir de la página 7, pero ¿cómo se llama esto? El consolidado es el que tenemos aquí, ¿no es cierto? Sí. Artículo 150T, el cometa acoso sexual, etcétera. Ok, sobre esos artículos yo tiré indicaciones, si no me equivoco. Sobre los artículos consolidados del gobierno, ¿o no? Sobre la sustitutiva. Sí, parte de la adelante, es decir, sí. La página 7, lo anterior. Fueron retiradas por usted. La moción parlamentaria de la diputada. Claro. De otra manera teníamos dos indicaciones sustituidas. La idea era entonces trabajar sobre la base, poder finalmente, pues un compromiso de tener entonces el texto consolidado del gobierno, sobre esa base para poder trabajar. Y la indicación se teníamos el gobierno no había el texto. Entonces, ¿qué es lo que por favor, micrófono. Que nosotros, si usted así lo desea, podemos empezar con las indicaciones a partir de la página 7, pero me dé todavía un plazo para tirar indicaciones por los artículos anteriores, en el caso de que lo puedan salir correcto. Sí, el plazo para las indicaciones lo vamos a dejar abierto porque como es un proyecto que ha estado con tiempos saltados y etcétera, y además fue un compromiso de la comisión que efectivamente fuese así. Entonces, para todos los que deseen poner el tema de las indicaciones. Okay. Así es que, diputado Trisotti, le cedo la palabra. A ver, ¿sí? Presidente, es importante dejar claro que el texto original ya fue rechazado, de manera que las indicaciones que quiera presentar Johannes Kaiser u otro integrante de la comisión tendrían que ser al texto ya aprobado, o a la ley, mejor dicho. Sí. Sí. Si se gusta, su asesor se pone en contacto con nosotros para explicarle el detalle. Bueno, nosotros nos pusimos de acuerdo en aceptar esa indicación sustitutiva, lo hicimos condicional. Es decir, lo hicimos condicional a poder trabajar sobre esa indicación sustitutiva a indicaciones, que yo sé que no se hacen normalmente indicaciones sobre indicaciones, pero sin embargo llegamos a la conclusión de que para simplificar el proceso era la manera más rápida de hacerlo. Ok, eso era todo lo que quería plantear. Gracias. Diputado Trisotti, quería intervenir. No sé si alcanzo a defender la indicación. Sí, alcanzamos. Ya, bueno, como se señaló por parte del secretario, esta indicación pretende poder sustituir y complementar el inciso segundo del artículo 119, donde se plantea en aquellos casos en que los funcionarios puedan incurrir en responsabilidad administrativa. Obviamente tiene que haber una infracción
de sus deberes y obligaciones, sobre las cuales es aplicable una medida disciplinaria, en la cual se deberá acreditar obviamente mediante un sumario administrativo o una investigación sumaria. Y dentro de esas 12 procesos se deberían consignar y respetar una serie de principios especiales para poder resguardar la confidencialidad, la imparcialidad y la celeridad. Lo que hace simplemente esta indicación que suscribimos con la diputada Pérez, con los diputados Becker, Berger, Fuenzalía, Kaiser y quien habla, pretende únicamente poder complementar la norma para que después del principio de celeridad se incluya el debido proceso, la contradictoriedad, la imparcialidad y la igualdad ante la ley, con el único objetivo de poder hacerlo concordante con un conjunto de otros textos legales, como es la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, que se aplica supletoriamente tanto a los funcionarios que están sujetos al estatuto administrativo y también para los funcionarios municipales, además de respetar lo establecido en el artículo 19, número 3 de la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, en que no solamente se limite al principio de celeridad, sino que se incluyan todo el resto de los principios que son aplicables y que son exigidos en el conjunto de otras normativas que regulan el quehacer y el actuar de funcionarios públicos. Ese es el fundamento, señora Presidenta, más bien de complemento de la norma. Gracias, diputado Trisotti. ¿Alguien más había solicitado la palabra? ¿No? Ya. Diputado Kaiser. Sí, debo hacer presente que en caso de no incluirse esta indicación del colega Trisotti, bueno, también mía, del colega Becker, Berger y todos aquellos que aparecen mencionados en la misma, nosotros tendríamos un problema de desigual aplicación de la ley. Es decir, se produciría de inmediato un posible vicio de constitucionalidad en la norma. Muchas gracias. Sí, diputado Trisotti, le doy la palabra. Que además tiene un segundo efecto, que corregimos la expresión imparcialidad, ya que en la indicación original estaba establecida en 2 oportunidades. Gracias. Ok, muchas gracias. ¿No tenemos más intervenciones? Mira, bueno, el tiempo estamos como súper ya a puertas de ir a la otra sesión, entonces yo les propongo que retomemos, que tengamos las reuniones con los asesores, si alguien tiene dudas del Ejecutivo, que pueda también hacérmela llegar, lo invitamos nuevamente y retomamos el proyecto y avanzamos en base a las indicaciones que se quieran presentar y también, digamos, a la discusión de fondo, digamos. Sí, yo creo que no habría problema. Sí, me parece. ¿Votamos entonces, secretario? La indicación. Argumentaron, pero increíble acá. Increíble. A favor, señor secretario. Señor secretario. Diputado Fuenzalía. A favor. A favor, señor secretario. A favor, señor secretario. Diputada Joana Pérez. A favor. Gracias. Don Víctor Pino. Diputado Pino. No, está. Diputada Segardía. Abstención. Diputada Tello, Carolina Tello. A favor. Gracias. Diputado Trisotti.
A favor, señor secretario. Presidenta. A favor, secretario. Ahora sí, perdón. No, discúlpeme que como va el presidente de la región me surgen muchas consultas, pero sí, a favor. Gracias. Resultado de la votación, 11 a favor, una abstención. Ese es el resultado. Proclama el resultado, entonces que fue aprobado. Sí, bueno, estaba el puntos varios también al final, no sé si alguien tiene un punto varios. Yo voy a tomar un punto varios en cómo vamos a quedar para hacer el calendario. Eventualmente, si pudiésemos citar a sesión especial el día lunes a las 15 horas, para en virtud de recibir las audiencias y poder también avanzar, porque seguramente vamos a proponer, pero puede ser también online, tiene comisión de, sí. de investigación. Presidenta, sí. Presidenta, disculpe, bueno, aprovecho de saludarles, que no había intervenido en toda la comisión, pero el día lunes tengo 2 comisiones investigadoras, una a las 1 y una a las 3, por lo tanto en mi caso sería muy complicado poder asistir. Vamos entonces primero a fijar el calendario, cuántas audiencias o cuántas agrupaciones, intervenciones vamos a tener propuestas para el tema de la probidad de los municipios, y de ahí vamos a ver si eventualmente podemos citar alguna. Claro, o puede ser alguna temprano en la mañana, en el efecto de poder recibir audiencias e ir avanzando en ese contexto. Así que, bueno, agradecerles y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.